En la tierra que vio florecer sus sueños, Culiacán, en México, nació José Rodrigo Arechiga Gamboa, conocido como el Chino Anthrax, un hombre destinado a un oscuro camino. A pesar de su cuna dorada, su familia respetada y acomodada, Arechiga encontró su destino en las sombras, en el crimen y en el narcotráfico. En su juventud, sus amigos de toda la vida, los Ambada, le abrieron las puertas del inframundo del narcotráfico, y su ingenio le permitió idear astutos métodos para contrabandear cocaína y marihuana al otro lado de la frontera. Así se alzó como un nombre importante en el cártel de Sinaloa. Sin embargo, algo cambió en su interior. Una sed insaciable de sangre lo llevó por un sendero siniestro, donde los cuerpos mutilados de sus víctimas se convirtieron en su firme escalofriante. La ciudad, tapizada con el polvo del tiempo, se convirtió en la cuna de este hombre, donde las risas de la infancia se mezclaban con el eco distante de la violencia que se avecinaba. Entre callejones empedrados y aromas de jazmín, Arechiga tejía su propia narrativa en los hilos invisibles de la oscuridad. Aunque su cuna resplandecía en dorados destellos, su destino se heló en sombras, en el enigma del crimen y el narcotráfico. Prepárate para adentrarte en la fascinante y turbulenta vida de José Rodrigo Arechiga, conocido como el Chino Anthrax. En este video exploraremos los oscuros secretos y giros inesperados en la historia de uno de los sicarios más temidos del cártel de Sinaloa. No te pierdas ni un segundo de este relato increíblemente impactante. Prende la campanita para que no te pierdas ningún contenido, dale like y comparte para que más personas se unan a la conversación. El auge de Francisco Arechiga, un líder en el cártel de Sinaloa, durante un periodo de guerra civil dentro de la organización, es un capítulo oscuro en esta historia. Formó su propia escuadra armada, los Anthrax, que sembró el caos en Sinaloa durante 5 largos años. Mientras tanto, el ejército mexicano entró en la batalla, tomando como objetivo a múltiples líderes del cártel y desencadenando la caída de dicha organización. La brutalidad de los Anthrax llegó a su punto máximo cuando comenzaron a utilizar la tortura como una herramienta para amedrentar a sus rivales y a aquellos que se interponían en su camino. La notoriedad de El Chino Anthrax creció, y su participación en estos atroces actos lo convirtió en una figura de infamia en el bajo mundo del narcotráfico. En ese crepúsculo turbulento del cártel de Sinaloa, el auge de Francisco Arechiga se entreteje en una tela de intrigas y tensiones. En medio de una dinámica interna marcada por ambiciones desbordantes y lealtades efímeras, Francisco forjó los Anthrax y detonó la guerra civil dentro del cártel, un escenario donde los leales se convirtieron en traidores y las alianzas se deshicieron como arena entre los dedos. Se convirtió en el terreno fértil para el surgimiento de los Anthrax. Las motivaciones detrás de esta lucha interna, mezcla de poder, venganza y disputas de territorio, sirvieron como caldo de cultivo para la brutalidad que caracterizaría a esta facción. El caso de Edward el Arqui Arechiga, miembro destacado del cártel de Sinaloa, nos lleva a un momento de viraje. En 2015 enfrentó acusaciones de narcotráfico, pero inicialmente se declaró inocente. Sin embargo, su cambio de parecer fue sospechoso, y la ligereza de su sentencia, con solo 6 años de prisión y 5 de libertad condicional, dejó interrogantes en el aire. En este tapiz de intriga, la figura de Edward el Arqui Arechiga emerge como una pieza fundamental en el entramado del cártel. Más que un simple miembro, su papel se vuelve crucial en los designios del narcotráfico. Profundizando en su rol, descubrimos que el Arqui no solo fue un actor, sino una ficha estratégica en el tablero de conspiraciones. Su cambio de inocencia a culpabilidad no fue un simple acto, fue un giro calculado en esta danza de traiciones. Su leve condena y el misterioso escape de arresto domiciliario en los Estados Unidos tejieron los hilos de un enigma que añade capas de complejidad a la narrativa. Aún bajo arresto domiciliario en los Estados Unidos, Arechiga burló su vigilancia y regresó a México. En su patria, un destino cruel lo esperaba. Fue secuestrado por hombres armados y asesinado junto con su hermana y su cuñado en una casa de Culiacán. El misterio rodea su muerte, y las sombras del alcalde se ciernen sobre el caso. A pesar de su asesinato, no hubo represalias. Arechiga dejó su refugio en los Estados Unidos y, al final, encontró un destino trágico en Sinaloa. Este enigma sigue cautivando la imaginación de muchos y, en los comentarios, los espectadores pueden compartir sus pensamientos y teorías sobre esta historia. La fama de José Rodrigo Arechiga, el Chino Anthrax, se propagó rápidamente por las calles de Culiacán.
donde su poderío crecía de la mano del cártel de Sinaloa. Su astucia en el contrabando y la logística, junto con una crueldad implacable, lo convirtieron en una figura temida en el bajo mundo del narcotráfico. Sus métodos eran sanguinarios y grotescos, utilizando los cuerpos mutilados de sus víctimas como advertencia. Esto le ganó un estatus de pesadilla en el imaginario colectivo de Sinaloa, y su nombre se volvió sinónimo de terror. A medida que el poder de Arechiga crecía, también lo hacían las tensiones dentro del cártel de Sinaloa. Las luchas internas y las rivalidades en el narcotráfico sacudían los cimientos de esta organización. El auge de los Antrax y su brutalidad llegaron a un punto crítico cuando el ejército mexicano intervino en la lucha contra el narcotráfico. La violencia se apoderó de las calles de Culiacán, dejando un rastro de sangre y destrucción. La historia de Eduard el Arqui Arechiga, un miembro influyente del cártel, agrega una capa intrigante a este relato. Su repentino cambio de declaración, pasando de inocente a culpable, plantea preguntas sobre las circunstancias que lo llevaron a hacerlo. ¿Qué tipo de acuerdos se forjaron entre los fiscales y el Arqui? Su leve sentencia y su posterior escape de arresto domiciliario en los Estados Unidos son motivo de especulación y misterio. El regreso de José Rodrigo Arechiga a Sinaloa marcó el capítulo final de su vida. Fue secuestrado por un grupo de hombres armados y llevado a una casa donde su destino quedó sellado. El hecho de que su hermana y su cuñado también fueran asesinados en este ataque agrega más enigma al caso. La pregunta que persiste es quién estuvo detrás de esta violenta venganza y por qué no hubo represalias en su contra. Con nuevas revelaciones sobre la muerte de José Rodrigo Arechiga, alias el Chino Antrax, el misterio que rodea su trágico final se profundiza aún más. Las investigaciones han revelado indicios de complicidad de altos funcionarios y líderes políticos locales en la ejecución del secuestro y asesinato. Algunos creen que la mano del alcalde extendió su sombra oscura sobre este caso, aprovechándose de la rivalidad existente dentro del cártel de Sinaloa para eliminar a Arechiga y enviar un poderoso mensaje a otros líderes del narcotráfico. Sin embargo, estas teorías aún deben ser corroboradas por pruebas sólidas. El legado de El Chino Antrax continúa dejando una huella imborrable en la región. A pesar de su muerte trágica, su influencia y crueldad perduran en el imaginario colectivo de Sinaloa. Muchos consideran que su ascenso y caída son un testimonio sombrío de la violencia desenfrenada y la corrupción arraigada en el mundo del narcotráfico. La historia de Arechiga sigue siendo objeto de debate y especulación, y su figura se ha convertido en una leyenda urbana que alimenta el temor y la fascinación en igual medida. Los métodos del chino en el contrabando y la crueldad son sombras alargadas en el ocaso del narco. Su ingenio se reflejaba en intrincadas rutas de contrabando tejidas como una red de araña entre las fronteras. Pero más allá de la astucia, su firma era la crueldad. Detallar estas tácticas implica adentrarse en la oscuridad. Cuerpos mutilados como mensajes, una macabra forma de imponer su voluntad. En este tejido de barbarie, su legado se volvió un eco temido en cada esquina de Culiacán. Ejemplos concretos se revelan en actos que van más allá de la imaginación, donde la realidad supera la ficción y la crueldad se convierte en su propia poesía oscura. La desaparición de José Rodrigo Arechiga, junto con la incertidumbre que rodea su muerte, ha generado un vacío de poder en el cártel de Sinaloa. Esta ausencia ha desencadenado una lucha interna feroz entre facciones rivales, cada una buscando llenar el vacío dejado por el Chino Antrax. La violencia en Sinaloa ha alcanzado niveles sin precedentes, con enfrentamientos sangrientos entre los grupos en disputa. Esta guerra interna amenaza consumir a la región en un caos aún mayor y dejar un rastro de destrucción en su estela. Ahora, en el crepúsculo de nuestra odisea a través de la vida de El Chino Antrax, es imperativo detenernos y reflexionar sobre las reverberaciones de sus acciones en los rincones polvorientos de Culiacán. Su legado como sombras persistentes en las paredes ha marcado indeleblemente la región. La cruel danza de este personaje ha dejado cicatrices en el tejido social, donde los susurros del viento llevan ecos de tragedia y desasosiego. Sus acciones reverberan con un eco macabro, y su figura, ahora inmortalizada en la infamia, pesa sobre los corazones de aquellos que compartieron este oscuro escenario. Pero más allá de las calles empedradas de Culiacán, la historia de Arechiga se convierte en un reflejo, una gota en el vasto océano del narcotráfico en Sinaloa. Aquí, entre los valles y las montañas que guardan secretos antiguos, la historia de El Chino se entrelaza con un fenómeno más grande,
Sinaloa, tierra de contrastes y contradicciones, ha sido testigo de innumerables capítulos en la saga del narcotráfico. La historia de Arechiga se convierte en un microcosmos de las complejidades y desafíos que enfrenta esta región. El capítulo de El Arqui Arechiga, una pieza enigmática en el rompecabezas del Cártel de Sinaloa. En su historia, tejida con hilos de cambio y misterio, se revela un tapiz complejo que añade intriga a nuestra narrativa. Al escapar de las paredes del arresto domiciliario y regresar a México, el Arqui desafió los límites de la legalidad y la seguridad. Sin embargo, su destino trágico en las sombras de Culiacán plantea más interrogantes que respuestas. Al observar hacia el horizonte incierto, se vislumbran posibles desarrollos futuros en nuestra narrativa. Las sombras que aún ocultan los enigmas que rodean a El Chino Anthrax podrían encontrar luz en nuevas investigaciones. ¿Qué otros relatos y personajes ocultos en las sombras podrían ser descubiertos? ¿Cómo evolucionará el cártel después de la partida de El Chino Anthrax? Las respuestas yacen en los pliegues del futuro, en áreas de investigación que podrían revelar conexiones inesperadas y desvelar verdades aún ocultas. La historia de El Arqui no culmina con su desaparición, sino que se convierte en un eco persistente en las mentes de quienes la contemplan. ¿Qué motivó su retorno arriesgado? ¿Qué acuerdos se fraguaron entre bastidores para allanar su ruta de escape? Estas interrogantes persisten como sombras, sugiriendo que la historia del Arqui puede ser un pasillo oscuro que aún aguarda la luz de la verdad. Su papel estratégico en el cártel y su trágico final en la tierra que lo vio nacer dejan abiertas las puertas a futuras indagaciones y revelaciones inesperadas. ¿Qué opinas sobre la vida y el destino de El Chino Anthrax? Queremos escuchar tus pensamientos y teorías en los comentarios. Si te ha fascinado este relato y deseas seguir descubriendo historias intrigantes, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. El mundo del crimen organizado tiene muchas más historias que contar. Hasta la próxima.